ustedes de controlarlos, ustedes como Estado de proteger los derechos de las personas y sobre todo de los modelos pequeños, porque nos hicieron trabajar en un modelo de 100 a 300 metros, sin embargo pusieron igual las 2 hectáreas. Un artesano, una artesana no tiene 2 hectáreas, un artesano, una artesana hace medicina con 10 plantas en el patio de su casa y puede tener todos los controles. Revisemos lo de California, señor Luque. Los aceites de las farmacéuticas son los que resultaron 80% placebo, mientras que los aceites que se hacen artesanalmente por las personas cercanas, usted puede irle a reclamar al cultivador porque usted le conoce. Entonces son menos plantas, son de más fácil control, se tiene menos riesgos a plagas, etc. No legislemos en base al miedo, legislemos en base a la evidencia científica. Muchas gracias por la presentación. Y sí, bueno, vamos a pasar entonces con la presentación. Esperemos no tener solamente un modelo igual al del, como dijo, que el aguacate se convierte en el nuevo banano, ni que el cannabis se convierta en el nuevo banano, porque con el banano nos ha ido mal, con el cacao nos ha ido mal. Son pocos sectores agroexportadores los que se han beneficiado, pero en realidad los agricultores mal. Vamos a hacer un análisis súper rápido de este acuerdo que regula o comienza la regulación del cannabis. Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. El primer análisis que debemos hacer es cómo se encuentra el mundo con respecto a esto. Veamos en este mapa cuáles son los países que ya tienen regulado lo medicinal, quiénes son los países que tienen lo recreativo, que están en verde, y quiénes son los países que no tienen nada, que son los que están en rojo. Entonces, mal haríamos en quedarnos en una zona precisamente por las fronteras, en donde al lado en Colombia haya incluso la regulación de 12 plantas para cultivo, y eso hecho por las autoridades agrarias, para diferenciar pues cuál es el cultivo del narcotráfico y cuál es el cultivo que no le beneficia al narcotráfico sino a una persona. Esa diferenciación también no la tomaron en cuenta agricultura, se lavan las manos como Poncio Pilatos y dejan pasar esta situación solamente para regular a las corporaciones, solamente para darles beneficios a las corporaciones. Tenemos grandes estados, ya tenemos un ejemplo en Sudamérica, tenemos los 2 estados de Norteamérica, uno de ellos el más prohibicionista, que nos dice que no debemos sembrar y que siguen las leyes, los ministros, los viceministros, los presidentes, pues le siguen a los que dicen que no debemos cultivar, pero que ellos ya cultivan y ya que ellos venden THC y todo. El único país que despenalizó las drogas desde 2001 es Portugal y es el único que ha descendido en el consumo. No tengamos miedo de eso. Si le afrontamos y tomamos como Estado, en consecuencia, las sustancias, vamos a dejarle sin ese campo al narcotráfico. Y por último, 9.000 millones de dólares también han entrado al mercado en 2017 por el cannabis. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. El siguiente análisis que quiero hacer es que se debería legislar con derechos, no con los privilegios de las corporaciones. Aquí están algunos de los derechos humanos, no les voy a leer porque obviamente ustedes conocen mucho más que yo, son legisladores, y hay algunos de estos derechos que se están vulnerando aquí. El principio de la inocencia ya ha sido vulnerado durante todos estos años. Recordemos nuevamente, subsecretario Luque, que acá también está despenalizado el consumo desde antes de este milenio, desde el 99. Entonces, mal haríamos en decir que en Colombia ya está y acá no, solo que acá no existe la voluntad política ni la responsabilidad política para regular lo que sí deben regular. Pasemos al siguiente, por favor, los derechos constitucionales que tenemos. Ojo, aquí se está regulando solo lo farmacéutico. ¿Y dónde están los derechos que aquí me dice la Constitución de la salud ancestral y alternativa? ¿Acaso ellos van a estar también tomados en cuenta en esto? Un taita, un chamán que siembre para poder dar a sus pacientes también, esta persona va a ser encarcelada según esto, o va a tener la multa de $20,000, señor Luque, que dice en el reglamento que ustedes diseñaron que va a ser para los cultivos que estén por fuera de las licencias. Están los gozar de beneficios y aplicaciones de saberes ancestrales, garantías sin discriminación del goce de la salud, la libre asociación, etcétera. Algunos otros que no se están tomando en cuenta. Pasemos a la siguiente diapositiva para ir rápidamente, por favor. El siguiente análisis es histórico, que en lo internacional solamente desde hace 100 años existe esta prohibición y se ha ido cayendo rapidito con la evidencia científica, porque hace 100 años se hizo esta prohibición sin evidencia científica. Y ahora en la actualidad la misma DEA dice que esta sustancia no mata y la Organización Mundial de la Salud dice que no genera dependencia. Los dos grandes mitos sobre el cannabis
que hoy se caen y que por eso existen las regulaciones en los países que nos prohíben y a los que estamos haciendo caso para no sembrar y tener miedo del THC. Pasemos a la siguiente. En el país, en cambio, hemos pasado por cuántas reformas de drogas, cuántas leyes, y el problema, ¿acaso se ha solucionado en algo o lo hemos ido problematizando más? Recordemos lo que decía la asambleísta Silvia Salgado: las políticas públicas han servido más bien para crear más problemas, para dar más limitaciones. ¿Cómo está la cuestión del encarcelamiento? ¿Cómo está la cuestión del encarcelamiento de las pequeñas cantidades y no de los grandes narcotraficantes en el país? Todas estas leyes, pasemos a la siguiente lámina también, todas estas leyes han pasado, todas estas leyes se han creado en el país. Solamente desde 2013 comienza a ver la acción social de las organizaciones y se mete una demanda de inconstitucionalidad a la ley 108. Con las marchas logramos la tabla de dosis máxima de consumo como resolución del CONCEP. En 2014 ingresa el Código Orgánico Integral Penal con el artículo 222, que hasta ahora no regula ni agricultura, ni salud, ni nadie, que dice que no se penalizan los cultivos con fines de comercialización. Bueno, ¿dónde dice eso? Al menos era que se pronuncien, ya que son agricultura. Pasemos a la siguiente diapositiva para finalizar el análisis histórico de estas normativas. En 2015 vuelve el paradigma de la mano dura. En 2015 también las primeras reformas al Código Orgánico Integral Penal, con lo cual se sube las penas y se bajan las escalas. En 2019 viene esta segunda reforma al Código Integral Penal que despenaliza el cannabis con menos del 1% de THC. Luego viene es súper raro porque las personas que luchan desde el 2008 hasta esta fecha, resulta que ellos resultan los más perjudicados. En 2020, también en este año acaba de pasar, ¿no es cierto?, la ley de gobiernos autónomos y descentralizados, una ley de criminalización de consumo en el espacio público, violando otro derecho constitucional. Se están haciendo las leyes sin respeto a los derechos constitucionales. Se quita, así como en este caso de esta ley, se quita ciertos derechos de las fronteras. Acá también se les quita ciertos derechos constitucionales a las personas mediante una ley. Es como si la ley estuviese sobre la Constitución, o como en este caso también el reglamento, como si el reglamento estuviese sobre la Constitución. Y luego viene el acuerdo ministerial, el cual pasaremos a analizar. Esto es lo que pasó con las reformas al artículo 220, ¿no es cierto? Pasemos, más adelante está la reforma que nos interesa, donde habla del THC, donde se dice que se debe tener menos del 1%, pero también además en el mismo artículo 222 dice que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Y resulta que eso sí no regulan tampoco ni Asamblea, ni Ministerio de Salud, ni nadie. Debería haber estas tablas también para que no confundan los policías, que son los que confunden quiénes son los usuarios, quiénes son los traficantes, y todo el sistema de justicia luego resulta complicado. Luego se habla que la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa. ¿Dónde está la medicina alternativa en esto? Les pregunto. Con el objeto de garantizar la salud no será punible siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad a través de un diagnóstico profesional. Entonces, no se ven realmente que se esté haciendo líneas para beneficiar también a la medicina alternativa. Vuelvo a explicar, debería ser competencia también regular los cultivos, no digo la receta ni nada de eso. Los cultivos deberían ser competencia de regular, porque esas personas van a tener que hacer ejercicio de la medicina alternativa y a ellos les están dejando sin alternativa más que sembrar ilegalmente y ser penalizados. Pasemos a la siguiente, habla de menos del 1% de THC y obviamente de las transitorias que hablan también de los casos de investigación y médicos. Entonces sí se excluye de las sustancias catalogadas como sujetas de fiscalización al cannabis no psicoactivo con menos del 1% de tetrahidrocannabinol y que es competencia de la Autoridad Agraria Nacional. Listo, pasemos para ver qué es lo que con este mandato se hizo en el reglamento. Este reglamento resulta que desde su objetivo dice que solamente va a regular lo agroindustrial. Entonces lo artesanal, lo comunitario, todo eso que también puede ser cultivos importantes, resulta que no van a regular. Dicen en el objetivo, pero abajo en cambio dicen que sí, que les van a prohibir, que les van a penalizar, que les van a multar y todo lo demás. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva.
se está pensando solo en lo agroindustrial gigante, ¿no? Otro de los puntos críticos es aquí precisamente lo que se considera las plantas con menos del 1% de THC, ¿no es cierto? En esta normativa no se hace referencia a las plantas del 1%, de más del 1%, ¿no es cierto? Es más, dice que se informará de manera inmediata al ente regulador para que intervenga, eso es lo que dice, pero creo que no revisaron que el ente regulador ya desapareció, pues. Porque el ente regulador en la ley de drogas es la CETED y la CETED ya desapareció. Entonces, ¿a quién van a informar? ¿A quién van a informar si según esa ley ya no existe ese ente rector? ¿Cómo es esa cuestión? Esto se informará a gobierno, se informará a salud, cómo se procederá, la destrucción de las plantas, etcétera. No se entiende bien, pero yo creo que se debe informar a alguien más y debe estar claro aquí. Pasemos al siguiente. Las personas autorizadas, aquí están las personas que serían autorizadas para que puedan sembrar, etcétera. Y en este artículo 5 hace referencia a que podrían casi que todo el mundo. Sin embargo, después se van poniendo estas restricciones como limitar en los espacios territoriales o vulnerar los derechos constitucionales de quienes han cumplido una pena, ¿no? Eso es también una cuestión inconstitucional, que bueno, no sé de dónde sacarían ese criterio, pero pasemos. Aquí hace referencia a que sí podríamos todos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Luego dice autorización para la siembra y cultivo. Desde aquí se comienza a ver que no existe ya para todos, ¿no? Como les decía, una persona, un artesano, una artesana, los modelos que han hecho las personas de las asociaciones canábicas, de las organizaciones para proveer de medicina a sus familias, a sus amigos cercanos, no necesitan tantas plantas como 2 hectáreas o como 5 hectáreas en el caso del caño. Entonces, indudablemente, este proceso, a pesar de que se dice que en 2 años se debe cumplir, no, en 5 años se debe cumplir las 2 hectáreas, a pesar de eso se debe tener las 2 hectáreas, pues. Y en este país que no ha habido reforma agraria real, profunda, en este país donde las tierras los tienen los grandes latifundistas, donde todavía se maneja como una hacienda, adivinen quiénes van a tener esas grandes extensiones de terreno. Es más, quiénes están sembrando, porque yo ya conozco hasta de multinacionales que están sembrando aquí y que les conocen, es más, que han hablado con los ministerios y todo. Sin embargo, ellos por fuera de la regulación ya importaron pues 5,000 semillas. Hay una semilla que se está vendiendo ahí, que se importó con la LOAS FAS con beneficios. Antes de que haya regulación se importaron miles de semillas y se están vendiendo de una variedad ahí de estadounidense. Y es súper raro que a nosotros hasta hayan habido denuncias de criminalización hasta por narcotráfico, por personas que importaban 2, 3 semillas, y resulta que otras personas importan por miles y todo bien, no pasa nada. Como digo, tienen hasta conocimiento en el ministerio. Esta es una clara forma de discriminación también, tanto por situación de obtenencia de tierras como económica. En las licencias, aquí están todos los tipos de licencias. Se está hablando de que las licencias podrían costar entre 5,000 y 25,000 dólares. Sumen si alguien, si una empresa pequeñita, si un artesano quiere tener toda la cadena de... Gabriel, ahí te voy a interrumpir, pero estás mintiendo. Entonces, ¿se ha dado la tasa ya de las licencias? La tasa está en revisión jurídica. A ver, vamos, que concluya Gabriel y el señor subsecretario tiene todo el derecho. Por favor, tiene todo el derecho, así es, pero la cuestión es que así como a nosotros nos decían, solo decían que nos iban a poner, usted subsecretario, usted nos dijo que iba a poner un proyecto pequeño. Así como Gabriel, le voy a pedir que se dirija, por favor. Esto no se trata de una confrontación. De acuerdo. Por favor, se dirige a mí o concluye su intervención. Gracias. De acuerdo, asambleísta. Sí, llamemos al orden, de acuerdo. Pero aquí existen un montón de licencias, así cuesten baratas, si suman las 7 licencias, no va a ser barato para un artesano. Pasemos a la siguiente, por favor. Después de que se ponen unos requisitos arriba para hacer las licencias y que se parece que todos podrían acceder, resulta que nuestra Constitución dice que una persona solamente puede pagar una pena una vez y después de eso no merece ni discriminación, ni estigma, ni nada por esto. Este artículo 23 del numeral F que dice que se necesita certificado de antecedentes penales del representante legal, de sus directores, de los socios, de los accionistas, de los miembros, y que abajo además se excluye cuando participan en bolsa de valores.
O sea que alguien sí ha sido juzgado y penalizado, pero tiene acciones en la bolsa de valores, sí puede, pero una persona pobre no puede. Gracias.